¿Cuántas personas han fallecido por la influenza o el flu en los Estados Unidos en el 2020? Bueno, estimaciones preliminares del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, por sus siglas en inglés, indican que el número de personas que han muerto en este país durante el periodo de la influenza estacional 2019-2020 es de entre 24,000 y 62,000 personas. Pero además, cientos de miles de enfermos han requerido hospitalización y millones de visitas al doctor por síntomas relacionados con el flu. Las autoridades de salud temen que si las personas no se vacunan contra la influenza, podríamos tener una doble pandemia. La del COVID-19, por un lado, con la que seguimos lidiando, y por otro lado, la influenza. Vamos a abundar sobre el tema con el doctor Javier Sevilla, pero antes vamos con Denise Salinas, quien nos explica por qué es tan importante vacunarse contra el flu. Con la llegada del otoño llega también el incremento en casos de influenza, y aunque de acuerdo al CDC se presentan durante todo el año, es en octubre que se comienza a ver un incremento en los casos con los números de contagio más altos, entre diciembre y febrero. Por eso expertos sugieren que debemos vacunarnos. La ciencia está clara. La vacuna de la gripe estacional es eficaz, es segura y es la única manera de prevenir la enfermedad y brotes de influenza que pueden este año coincidir con los de coronavirus. Y los dos tienen el mismo sistema de transmisión, contagio y síntomas. Y es que este año es particularmente preocupante por la crisis del coronavirus, pues de registrarse más hospitalizaciones, la situación podría volverse caótica. Especialmente este año, con la posibilidad de lo que le llaman una twindemia, una pandemia del coronavirus junto con un brote fuerte del virus que causa influenza o la gripe estacional, sería una catástrofe para gente enfermarse y también para el sistema médico. Pero existen mitos detrás de la inyección, principalmente entre la comunidad hispana, que son quienes menos se vacunan, según este experto. Tienden a rechazar tomarse la vacuna a un porcentaje más alto que la población en general. Y como dices, a veces piensan que la misma vacuna le da la enfermedad. Esto no es cierto. El mensaje es el mismo para todos. Vacúnense antes de que sea demasiado tarde, en especial los grupos vulnerables que incluyen a las mujeres embarazadas y a los niños. Pero vamos a poner el tema en contexto, un tema importantísimo, sobre todo porque tenemos una pandemia del COVID-19. Pero para eso sigue con nosotros el doctor Javier Sevilla Martí. Él es profesor de Medicina Clínica Familiar y director de Salud Hispana Latina y Medicina Internacional y de Salud Global de la Universidad de Indiana, la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana. Doctor Sevilla, muchísimas gracias por seguir con nosotros y, como siempre, por su tiempo. Déjame empezar este segmento con la importancia y el temor también de las autoridades de salud de que pueda haber una doble pandemia. ¿Por qué es ese temor que tienen las autoridades en este momento? Bueno, Luis, gracias otra vez por la invitación. Y eso es obvio porque tenemos la pandemia del COVID-19, el coronavirus actual, y la coinfección con el virus de la influenza es una posibilidad. Entonces, por eso es que es importante la vacunación con la vacuna de la influenza para prevenir que las personas no tengan el riesgo de coinfectarse o infectarse y tener que buscar asistencia médica llegando a las clínicas o hospitales, especialmente si están complicados, y de esa manera poner en mayor estrés al sistema de salud que ya está siendo sobrecargado con los pacientes con infección por coronavirus. Si tuviéramos esta doble pandemia, que obviamente tenemos la del COVID-19 y se incluiría o se añadiría la de el flu o la influenza, ¿cuál sería el periodo, el rango de tiempo en el que más nos tendríamos que preocupar? Bueno, ya empezó. Como usted mismo mencionó en la introducción, ya hay casos y casos de muertes. Y entonces la estación, la temporada ya está aquí. Pero los peores meses van a ser. Diferentes partes del país son diferentes, ¿verdad? Es decir, Sí. para Indiana, ¿cuál sería? Lo peor
para nosotros está entre diciembre y febrero. Ok. Por ejemplo. Entonces, y obviamente la recomendación de todos los expertos de salud, la recomendación de usted es de que la gente vaya a ponerse la vacuna. Ahora, hay mucha gente que dice que al ponerse la vacuna, que no quieren ir a ponerse la vacuna porque creen que al ponerse la vacuna van a adquirir el flu. ¿Esto es cierto? No es cierto. Es un mito porque hay reacciones, obviamente, a las vacunas y nosotros las explicamos antes de vacunar a los pacientes. Sí. Pueden haber reacciones que simulan un resfriado, pero es mucho más leve que si tuviese el flu. La otra posibilidad, y hay pacientes que lo aseguran, es que tuvieron el flu después de ponerse la vacuna. Lo que pudo haber pasado en esos casos específicos es que ya estaban infectados antes de la vacuna y estaban en el periodo de incubación asintomático y después tienen el cuadro clínico claro de influenza, pero no lo produce la vacuna. Eso es importante entenderlo. Ahora, IU Health está realizando clínicas gratuitas para que la gente vaya y le apliquen la vacuna de la influenza de manera gratuita. Y vamos a ver varios gráficos ahí. Tome nota, porque esto es bien importante. Cualquiera tiempo o día o lugar que usted le acomode, pero es importante que vaya y lleve a su familia. Ahí está la primera, Flanner House. Esto es el 15 de octubre, jueves, de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y ahí está el domicilio de Flanner House. La segunda es Indianapolis Urban League, el 20 de octubre, jueves, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí está el domicilio también. La iglesia de Santa Mónica, muchos hispanos atienden, van a misa ahí. Ese día va a ser el día 25 de octubre, es domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya saben dónde está, ahí por la Michigan Road, ya sabe la gente. Y la cuarta es en La Plaza, también, que La Plaza, esta organización sigue ayudando, como siempre, desde hace mucho tiempo a los hispanos. Ahí va a ser la aplicación de la vacuna contra la influenza de manera gratuita el día 30 de octubre. Es viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde y ahí está el domicilio. Doctor, ¿la vacuna contra el flu protege también contra el COVID-19? No protege contra el COVID-19, pero sí nos protege contra la influenza y el potencial devastador de estar infectado con ambos, en este caso de que estamos viviendo una pandemia por coronavirus 19. ¿Cuál sería la recomendación de usted para prevenir adquirir o contagiarse del flu? ¿Sería también el uso de las mascarillas? Mira, primero está el lavado de manos, el cubrirnos la tos y cubrirnos los estornudos con el antebrazo y el brazo, no con la mano. Uh-huh. Y si estamos enfermos, quedarnos en casa para no contagiar a otro. Básicamente las mismas recomendaciones que con el COVID-19. Las mismas recomendaciones. Y como estamos llevando mascarillas ya para proteger a los demás, uh-huh, para eso usamos las mascarillas, sí, entonces estaríamos protegiendo a los demás y como los demás llevan mascarilla, nos estamos protegiendo todos. Tenemos un minuto, doctor. ¿Es difícil para ustedes como profesionales de la salud, como médicos, diagnosticar si la persona tiene alguna alergia o que tiene la influenza o el COVID? Hay muchos síntomas que están... Muchos son parecidos, ¿verdad? Claro, porque con las alergias, y ahora mismo estamos viendo el tiempo del pico de las alergias a las malas hierbas. Sí. Y esa puede causar fatiga, puede causar dolor de garganta, congestión nasal, estornudadera. Me explico, sentirse enfermo y sí, muy decaído para algunos, y hasta elevaciones de temperaturas pueden haber. Con el COVID-19,
hay fiebre, también hay tos, hay irritación de garganta, dolores musculares, fatiga, y con el flu igual. Entonces, las diferenciaciones son detalles clínicos que el examen físico nos permite encontrar, que son signos que nos ayudan a diferenciar entre las alergias y las infecciones virales, y eso nos permite entonces diferenciar. Pero hay un síntoma que está más clásico, que es la irritación y comezón en los ojos. Se da más con las alergias. Las alergias, sí, así es. Doctor Sevilla, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros su experiencia, su información y su conocimiento. Le agradezco mucho como siempre. Gracias, Luis, como siempre. Gracias, el doctor Javier Sevilla Mártir. Una pausa, regresamos con más En Contexto, no se vaya.